Hola amigos, ya estoy de vuelta. Hoy vengo con la segunda parte de Pasajeros Tóxicos. Cuando salió la primera parte, yo como que me quedé con la sensación de, uy, ¿y qué pasa si alguien pues se la ha tomado mal? Después pienso, a ver, es que yo creo que eso es un problema que todos los tripulantes de cabina como que siempre compartimos los unos con los otros, con nuestras familias, con nuestros amigos, cada vez que llegamos a casa y nos quejamos sobre algo. Entonces dije, pues a ver, mi día a día y lo quiero compartir. Pero me han estado preguntando que cuando saco la segunda parte, porque sí, sé que en mi anterior vídeo dije que lo iba a sacar, pero me he demorado porque he volado, he estado fuera, entonces no he tenido tiempo y estoy de stand-by, o sea que quizás durante este vídeo me llamen para ir a operar un vídeo, así que lo tengo que dejar por la mitad. Pero bueno, vamos a rezar dedos cruzados para que no sea así el día de hoy. Hoy me he puesto esta corona que me encanta y me veo divina. Anyway, hoy, pues eso, vamos con los siguientes pasajeros tóxicos que todo tripulante tiene a bordo. Pues vamos a empezar. El primero que a mí no me gusta es yo, Daniela, estoy haciendo mi servicio, dando comida, dando bebidas, sirviendo, cogiendo vasos de plástico y de repente hay uno que me llama y yo, sí, y me da la basura, una servilleta, no sé de qué estará llena, y te la da así, tal cual. Toma. Y yo como, eh, estoy ahora mismo repartiendo comida, dando vasos, bebida, no creo que sea lo mejor en este momento que yo coja, tú clines tu pañuelo lleno de mocos, por pensar que está lleno de mocos, y después voy a seguir dando comida. Es como, es antihigiénico. Y encima, cuando le dices, en 5 minutos, en cuanto acabe el servicio, vamos a pasar con la basura, se enfada. No, es que lo tienes que coger ahora. Y tú, señor, o sea, no. Después está, tú estás haciendo tu boarding, estás en medio de la cabina, pues dando los buenos días, como siempre. Y el 95% de las personas que entran en un avión no saludáis. En absoluto. Que tenga que salvar tu vida o la de alguien con la que estés volando y ni siquiera hayas dicho buenos días. Acuérdate que nosotros no estamos allí, como ya he dicho 1500 veces, que no estamos ahí para servirte Coca-Cola. Estamos ahí para salvarte la vida. Qué poquito, ¿no? Y yo estoy como, hola, buenos días. Y yo me le quedo mirando así, fijamente, hasta que con su mirada le pega aquí en el cogote y se tenga que girar y decirme buenos días. Es que a mí no me parece correcto entrar a un lugar y no decir buenos días. El tercero, el fantástico padre o madre que deja a su hijo correr libremente por los albedríos de la cabina del avión sin ninguna supervisión. De repente tú vas andando y te cruzas con un niño y tú, pero bueno, ¿y de dónde ha salido este niño? Y de repente lo ves un momento andando solo y tú como, vale, ¿dónde están los padres de este menor? Los padres durmiendo o están atrás comprando algo y tú como, es que aquí llega a pasar algo, lo que sea, un fuego o que yo tenga que salir corriendo hacia adelante porque tengo que recibir alguna instrucción. Y yo el niño o yo, mis compañeros me lo puedo llevar por el medio o quizás mis compañeros o yo estamos haciendo el servicio de la basura y como a veces son tan pequeñitos los niños que quizás le demos un golpe y después es nuestra culpa. No, o sea, tú tienes a tu hijo y lo tienes contigo o con supervisión, pero a veces es lo peor, que a veces hay unas turbulencias y los padres sentados como, ay, mira, 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 mira cómo rebota el niño, mira, mira. Y tú como, por favor, coja a su hijo que estamos en turbulencia. Juanito, ven para acá, ven para acá. Y el niño ahí corriendo cuando el avión está en plena turbulencia. Y tú, pero ¿qué tipo de padres? También les he visto cómo mandan a sus hijos en pleno landing. Nosotros ya sentados y habiendo dado el cabin ready. ¿Y los ves? Sí, anda, corre, corre, que te abren la puerta del baño, corre. Y yo sentada hacia atrás viendo como un niño en la fila 4 corre. Y yo, pero bueno, pero ¿qué padres son estos? ¿Sabes? Aterrizando. Mandan a su hijo así como, anda, vete, que ellos te van a abrir el baño.
Y bueno, ya que estamos hablando de turbulencia, no puede faltar el pasajero que justo el seatbelt sign on, justo en ese momento, por motivos de turbulencia, nosotros, ladies and gentlemen, we are flying over an area of local turbulence, please remain seated with your seatbelt securely fastened, whatever. Y en ese momento, mira que el vuelo son 5 horas mínimo, y en ese momento, justo en ese momento, ¡ay! Es que se me han olvidado los auriculares. Se levanta, en plena turbulencia, ojo, se levanta, abre el compartimento, saca sus auriculares, pero deja el compartimento abierto. Y tú como rezando para que Dios ilumine su mente y que le llegue una señal espiritual a su cabeza para que por favor se le encienda la velita que tenga dentro y cierre el compartimento. También no puede faltar ese pasajero tóxico que, para un momento que me tienes que prestar atención, que es donde, bueno, en realidad, 2 momentos que me tienes que prestar atención. El primero es durante la demostración de seguridad. Tú no sabes lo mal que es que uno esté de verdad enseñando dónde están las salidas, qué hacer. Y siempre hay un grupito chaca, 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 chaca. Y tú, porque a mí en mi compañía me conocen, yo me paro y les digo, chicos, yo estoy haciendo mi trabajo, quiero respeto. ¿Sabes? Se lo digo de una forma muy buena para que ellos de verdad se den cuenta de que yo estoy haciendo un trabajo, ¿sabes? Súper importante, porque en caso de que pase algo, quizás yo ni siquiera igual me muero y no sabéis qué hacer. Pero lo peor es que no hablen durante la safety demonstration. Lo peor es que justo en ese momento otra vez se le olvida algo en su mochila. ¿Puede esperar después de que yo termine? Porque es que está impidiendo que los demás lo vean. Vean la demostración de seguridad. Después está ese pasajero que llega con un maletón. Es que yo creo que es más ataúd que maleta. Llega y lo pone arriba. Y tú viéndolo así como desde 15 filas, desde atrás lo estás viendo. Y tú, no va a cerrar. Y él, taca, 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 intentando cerrar el compartimento. Y tú, no va a entrar. Y el avión está lleno, o sea, es un vuelo lleno. Pero bueno, entonces yo voy adelante y le digo, señor o señora, su maleta no es la medida para esta cabina. O sea, tengo que bajar al compartimento de abajo. No, es que yo el otro día viajé con la misma compañía y entró. Y tú, sí, señor, es que nosotros cambiamos los compartimentos superiores todos los días para que usted le entre su ataúd. Y claro, yo no puedo hacer más espacio, quitarle al resto de pasajeros espacio para que él o para que ella tenga su maleta feliz y contenta allí. Y es como, no, o sea, es que no se ajustan las medidas de la cabina y tampoco voy a hacer espacio para que usted la meta porque no es justo para el resto de pasajeros. Entonces, bueno, es que yo pagué por esta maleta, es que a mí me dijeron que tal, y tú, señor, es que a mí me da igual lo que le hayan dicho, pero esta maleta, no, entra, es que ni siquiera cierra, y coges el compartimento, la puertita, y le explicas, no, cierra. Es que la otra vez entró y tú como, señor, habría sido en otro avión, en otro mundo, en otra galaxia, pero no en una cabina de un A320, A321 o A319. No va así. Les dejas hablando solo porque es que ya cuando has dado 30.000 explicaciones y de verdad nos siguen entendiendo, ya como dices, mira, aquí, neuronas, conexión, no. El baño. El baño de un avión es lo más fácil de este mundo. Cuando está en rojo, ¿qué creéis que puede hacer? Ocupado, ¿verdad? Si está en verde, ¿qué quiere decir? Que está libre, ¿verdad? Pues ya está. No hay más misterio en esto. No hay. La de veces que yo he visto que el baño está ocupado y lo intentan abrir. Y tú le das al pasajero como 15 segundos como para que reaccione y vea que está en rojo,
y que si está en rojo significa que está ocupado y quizás en su mente le pueda venir la idea que, está en rojo, quizás está ocupado. Y tú como... Y ves que el pasajero sigue y tú... Y él te mira y tú le miras y te pregunta, ¿está ocupado? Y tú como... Después está el tiquismiquis. Tú vas haciendo tus servicios y le preguntas, señorita Martínez, ¿usted qué quiere? ¿Zumo de tomate, zumo de naranja, zumo de manzana? Y señorita Martínez se responde, zumo de maracuyá. Y tú como, una vez más, señorita Martínez, zumo de naranja, zumo de tomate o zumo de manzana. ¿Es que no tenéis zumo de maracuyá? Zumo de tomate, zumo de naranja, zumo de manzana. Zumo de manzana. Después está algo que yo de verdad, quizás es porque yo no soy madre, no lo sé, ni tampoco quiero juzgar tan así a los padres, pero me ha pasado que yo estoy pues en el vuelo normal y viene una madre y me dice que si tenemos comida para bebés y tú como que, ¿cómo? O sea, y me quedo como, ¿cómo comida para bebé? Sí, si tenéis algo para dar al bebé. Y yo, bueno señora, como no quiera que a su hijo agua con gas o sin gas, yo más no le puedo hacer. Y encima se te quejan en plan, ¿de verdad que no tenéis comida para niños? Y es como, no, o sea, no sé, yo pienso que si tú vas a viajar con tu niño o con tu niña, lo normal es que tú traigas comida. No sé, ¿sabes? Que bueno, que igual has traído estos polvos para beber, para que si le echas agua caliente se haga una natilla. No lo sé, es que no conozco de esto. Porque sí que me ha pasado padres que me piden agua caliente para hacerle pues a su bebé pues su mezcla y que se la pueda beber. Eso perfectamente, porque agua caliente tenemos de sobra. Pero que me digan, ¿tienes comida para beber? Es como, bueno señora, usted puede elegir entre agua o agua con gas. Y bueno, ahora voy a hablar del pasajero tóxico personal que yo he tenido, que es que de verdad, o sea, lo más tóxico que he visto fue en un vuelo Barcelona. Un chico entra, fue uno de los últimos pasajeros en abordar el avión. Ya arriba todo estaba lleno, o sea, de maletas. Y viene y nos dice, ¿no tenéis espacio? ¿Creéis que tenéis espacio para mi maleta? Y nosotros, no tenemos espacio, pero ¿qué pasa? Es que justamente tengo un vuelo de conexión y necesito cogerlo sí o sí y no puedo estar esperando por la maleta que no sé qué, no sé cuánto. Y le dije, a ver, muéstrame tu boarding pass y lo vemos. Y justamente el chico estaba sentado en un asiento pues de las ventanillas y le ofrecí, bueno, ya que tú estás sentado en la ventanilla, puedes poner la maleta debajo del asiento, ¿sabes? O sea, tampoco era una maleta muy... O sea, era un trolley, pero no era... Me sorprendió porque no era un trolley estándar, era un poquitín más pequeño. ¿Sabes? De estos más de... No de mano, pero era más pequeñito. Y le dijo, pues esto perfectamente entra debajo del asiento. O sea, es lo único que te puedo proponer. O es eso, o te bajamos esto a cabina, si no quieres. Es que no hay más espacio. Bueno, resulta que vale, sí, no, sin problema. Él se sentó y tal. Y al rato se estaba quejando porque no tenía espacio para poner sus pies, o sea, como para estirar las piernas. Y yo, disculpa, es que sí, es que no tengo espacio para estirar mis piernas. Y yo, vamos a ver, tú has decidido que tu maleta viene contigo debajo del asiento porque tienes un vuelo de conexión después si lo quieres coger, ¿verdad? Sí. ¿Y por qué te quejas? O sea, qué moral, qué cara, ¿qué? Bueno chicos, hasta aquí llega mi vídeo de pasajeros tóxicos, de verdad es que ya me empiezan a entrar sudores. Pero bueno, aquí llego, no os preocupéis que también voy a hacer mis pasajeros excelentes, mis pasajeros ángeles, mis pasajeros buenos, de esos que me gustan a mí, porque es que cuando hay un pasajero bueno doy fe de que esos pasajeros no se olvidan. Porque los pasajeros tóxicos los metemos en un saco porque son muchos, pero cuando hay pasajeros buenos son únicos y te vas a acordar de su nombre y de qué vuelo fue.
Así que tú decides, está en tus manos ser un buen pasajero o un pasajero tóxico. Pues nada, un besito y no os perdáis el siguiente vídeo. ¡Chao!